Busquen en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver el Evangelio de Dios en nosotros, o el efecto que tiene en nosotros el Evangelio. 2 Timoteo capítulo 1, versículo del 8 al 14, pero vamos a leer 8 al 9. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Solo el hermano de él. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dejamos las lecturas ahí. Oramos, agradecemos, Padre, por el privilegio que nos das de estar reunidos, de estar juntos, Señor, en ti, habitando en ti, Señor, como hermanos en Cristo, Señor. Por eso te agradecemos de que tú nos das esta oportunidad de poder escudriñar, de poder escuchar tu palabra. Por eso oramos para que tu Espíritu Santo nos siga revelando tu obra a través del Hijo, para que podamos seguir comprendiendo el propósito que no es nuestro, sino que proviene de ti. Por eso que también tenemos esta oportunidad para seguir muriendo a nosotros mismos, que no somos nosotros los fuertes, que no somos nosotros los que obramos, sino que eres tú a través de tu obra y a través de tu Espíritu Santo. Por eso oramos para que nos sigas revelando, nos sigas abriendo el entendimiento, para que podamos seguirte conociendo, no con una sabiduría humana que es terrenal, sino con la sabiduría que viene de lo alto, que es puro y que es llena de misericordia. Por eso te agradecemos y te honramos en Jesús, nuestro Señor y Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, vamos a meditar acerca del Evangelio. Sabemos que eso nunca se termina, siempre hablamos del Evangelio y nunca vamos a terminar de comprenderlo, pero vamos a ver ese efecto que tiene que estar en nosotros. Y el apóstol Pablo aquí pues le escribe a Timoteo. Sabemos que Pablo pues estaba preso y vamos a ir viendo que el interés del apóstol Pablo era pues las iglesias. El interés de él era que las iglesias siguieran siendo edificadas a pesar de que él estuviera preso, porque él decía, pues yo soy preso por el Evangelio, nunca está preso. Por eso aquí pues anima a que Timoteo pues aferrase y pudiese seguir el mismo ejemplo que el Señor Jesús nos dejó y que también Pablo experimentó, que lo vio, que a pesar de que él era un perseguidor de la iglesia de Cristo, que cuando tuvo ese encuentro con Jesús, podemos ver que él no lo conocía, porque le dijo, ¿quién eres, Señor? Y entonces el Señor Jesús le dijo, estás comportando como bestia, porque dura cosa es dar coces contra el aguijón, porque estás en contra de mí, tú siendo un judío, diciendo que eres celoso, no me conoces. Pero luego le dice, ¿y qué quieres que yo haga? Entonces ahí vemos el efecto que debemos hacer enfrente del Evangelio, delante de nuestro Señor. Nosotros no lo conocemos todo, aunque debemos, y el Señor nos ha venido hablando que no tiene que ser con nuestro intelecto, no tiene que ser con la sabiduría que nosotros mismos podemos producir, porque la que aprendemos en este mundo, sino que es la sabiduría que proviene de Dios, la cual siempre es el Cristo. Pero entonces, si vemos aquí, el apóstol Pablo le dice, no te avergüences. Pero, ¿qué es esto de no avergonzarnos? Porque a veces nosotros, quizás en la vida diaria, vida cotidiana, lo último en lo que pensamos es en hacer la voluntad de Dios. Y aún como el Señor nos habla que aún en el trabajo podemos dar testimonio, aún en el lugar de estudio podemos dar testimonio. Pero ahí es donde también quizás el efecto del Evangelio no lo estamos creyendo de esta manera, de esa manera que podemos dar ese testimonio. Entonces, pero veamos cómo el apóstol Pablo también le hablaba a la iglesia de Roma.
Romanos 1, para recordar estos versículos. Quizás ya lo sabemos de memoria, pero el apóstol Pablo ni aún había podido visitar a esta iglesia que estaba en Roma. Pero aún también nosotros, por decirlo así, no conocemos las diferentes iglesias, o sea, los diferentes hermanos que están en toda la nación. Pero el apóstol Pablo dice que había escuchado de la fe de estos romanos. Y uno se preguntaría, ¿pero quién fundó esta iglesia entonces ahí en Roma? Pero esto fue también que posiblemente habían judíos allá en Pentecostés que escucharon la palabra y dice que se compungieron de corazón y dijeron, varones, ¿qué hemos de hacer? Entonces le dice, bautícense en el nombre de Jesús y que sean llenos del evangelio, que crean el evangelio. Y ellos escuchando, pues, se compungieron. Entonces de esos mismos personas ahí salieron esos creyentes de Roma, los cuales también hemos visto que son Priscila y Aquila. ¿De dónde salieron? Posiblemente de Pentecostés. Ahí estaban escuchando, o otras personas le dieron testimonio acerca de Jesús. Pero entonces vemos como Pablo, sin conocer a esta iglesia, la importancia es que crean el evangelio. He escuchado de su fe, pero ¿cómo se presenta Pablo? Y le dicen, Pablo, servidor, un esclavo de Jesús, de Cristo. ¿Qué somos nosotros ahora? ¿Cuál es nuestra identidad ahora que hemos escuchado el evangelio? Somos, dice, servidores. No somos mayores que nuestro Señor. Somos necesitados, somos esclavos, dice, por amor, pero llamados ¿a qué? A ser apóstol, a ser enviado. Siempre tiene un objetivo. No es solamente escuchar el evangelio, porque aquí podemos escuchar el evangelio muchas veces, pero ¿cuál efecto tiene el evangelio en nosotros? El ser enviados. Porque como dice allá también en Romanos 10, ¿cómo van a invocar mi nombre si no han escuchado mi nombre? ¿Y cómo van a creer de mí si no han escuchado del evangelio? Ser enviados. Ese es el efecto que debe surgir cuando escuchamos el evangelio y principalmente cuando creemos al evangelio. Ser apóstoles. ¿Qué? No decir, somos grandes apóstoles. No. Servidores. Enviados. Apartados para el evangelio de Dios. Para la buena noticia de Dios, de la victoria de nuestro Señor Jesús. Para eso hemos sido apartados. Porque nosotros podemos decir tener muchos propósitos, muchos sueños, aún usando el evangelio, lo cual eso es la religión. Entonces muchas de las personas se han perdido usando el evangelio para sus propias metas, para sus propios sueños. Y esto no es así. Pero dice, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes. Dios te había dado esta buena noticia. Lo había prometido, pero ¿cómo? Por sus profetas. Y el mismo Señor Jesús allá también en Lucas, con aquellos dos discípulos por el camino de Maús, les dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice, y comenzando desde Moisés, comenzando desde la ley, los primeros 5 libros, y luego continuando por todos los profetas, les declaraba a esos dos discípulos lo que decían acerca de él. Por eso dice, Dios prometió. ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuál es el evangelio que Dios dio? Acerca de su Hijo. Por eso ahí vemos todo el Antiguo Testamento, Moisés hablando acerca del Cristo, lo cual también el Señor Jesús le dijo a aquellos religiosos, ustedes tienen su confianza en la ley. Ustedes se la pueden. Ustedes siguen todas las tradiciones, los ritos que dicen la ley, pero su confianza solamente está en Él. Pero si en verdad vieran lo que está dando testimonio a la ley, me creerían a mí, porque Moisés, la ley, habla acerca de mí. Entonces dice, Él había prometido antes por los profetas. El Señor Jesús lo confirmó. La ley, los profetas dan testimonio de Él. ¿En qué dicen las santas escrituras? ¿Cuáles escrituras? Si en ese momento no estaba el Nuevo Testamento, ¿verdad? Estamos bien acostumbrados solamente a usar el Nuevo Testamento. Pero dice que la ley y los profetas dan testimonio del Cristo. Pero dice acerca de qué hablaban esas escrituras. Acerca de su Hijo.
pero ahí vemos muchas personas usando nada más las historias para motivar a las personas. Que David contra Goliat, que así de grande como son tus problemas, así también el Señor puede vencer todos esos problemas. Pero ¿de qué habla? Dice, acerca de su Hijo. Todo esto son sombras, señales, figuras, tipos de qué? El Hijo, de Cristo. Por eso dice, nuestro Señor Jesús el Cristo, que era del linaje de quién. Por eso David daba testimonio, o era figura de quién, del Cristo. Por eso dice, era del linaje de David según la carne, según de la descendencia de David, iba a venir, pero de acuerdo a la carne. Así es como muchos dicen, no es que también María es la madre de Dios. No, es la madre de Jesús según la carne. Dios no tiene madre, no tiene padre, no tiene principio de días ni límite. Por eso dice, según la carne, que fue declarado como el mismo Dios declaró al Hijo con poder, como según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos, dice, la gracia. A través de Dios, a través de su Hijo, nos da esa gracia y el ser enviado. Pasen adelante, sean bienvenidos. Entonces, el Señor nos está diciendo, a través, amén, dice, versículo 5, a través de Dios recibimos la gracia, pero a través de su Hijo, y también el apostolado, el ser enviados. ¿Pero para qué? Aquí no dice, miren, vamos a recibir la gracia solamente para que seamos oidores. Maravillémonos en el Evangelio. Y luego dice, pero hemos recibido también el apostolado. Esto no es para sentirnos nosotros, como vamos a ver más adelante, como el apóstol Pablo le dice, estos grandes apóstoles, super apóstoles. Esto no es para jactarnos. El apostolado, que es el ser enviados para predicar de esta gracia, para predicar del Evangelio de Dios acerca de su Hijo, como lo dice en versículo 3 de Romanos 1. Por eso dice, para la obediencia. Es que ¿de qué sirve la gracia si solamente nos acomodamos? ¿De qué sirve el ser enviados? Que el Señor nos diga, vayan y hagan discípulos, pero si solamente nos quedamos encerrados. Por eso es como las artimañas de Satanás. Porque cuando vemos en Hechos que Satanás ponía oposición a la primera iglesia, yo lo mando a que golpeen a estos discípulos que hablan de Jesús, pero cuando salen gozosos, ¿qué hago para detener a eso? Entonces solamente los encierro en cuatro paredes. Les digo que ellos son super maestros, super apóstoles, profetas, y que se queden ahí encerrados. Y hasta este momento, ¿verdad? Como que le ha funcionado. Pero aquí nos muestra que dice que hemos recibido esa gracia, pero el apostolado, el ser enviado, ¿para qué? Para la obediencia a la fe. ¿Cuál es la fe que tenemos entonces? Tiene que estar en los hombres, porque el Señor, el Dios, a través de Jeremías dijo, maldito el varón que confía. ¿Será que Dios confía en nosotros? Él confía nada más en su Hijo. Ese es mi Hijo amado, el que yo tengo complacencia a Él. Tienen que oír. Y si alguna confianza tiene Dios en nosotros, es porque el Hijo está en nosotros. Eso es la fe, creer en Él. Pero dice, para la obediencia y la fe, en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros, llamados a ser de quién. Por eso aquí es donde entra, ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿Será que debemos de ser de, que yo soy de tal, y que mi fe está en esta denominación? No, es que las denominaciones, religiones, han surgido por contiendas de la misma maldad que hay en los hombres. Porque el apóstol Pablo, ya en la iglesia de Galacia, le dijo, no es que haya muchos evangelios, yo estoy asombrado, estoy atónito, que después de que les prediqué el evangelio, ustedes se hayan desviado, que su fidelidad ya no esté en el Cristo, sino que esté en los hombres. Por eso dijo, no es que haya muchos evangelios,
Y aún si nosotros, un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente, un evangelio hecho como conforme a los hombres, el tal sea anatema. Por eso el evangelio habla de la buena noticia de Jesús y de su obra como el Cristo. ¿Qué obra tenemos nosotros ahí? ¿Le hemos ayudado a Dios? Así como también a la iglesia de Corinto Pablo le dijo, como la iglesia de Corinto decía, no, nosotros somos de Apolo. No, que a nosotros nos gusta cómo predica Cefa. Que a nosotros nos gusta cómo predica Pablo. Hemos visto cómo se esfuerza. No, nosotros preferimos ser de Cristo. ¿Quién estaba bien ahí? De estos cuatro que mencionaron, de ser de Apolo, de Cefa, de Apolos o de Cristo, ¿quiénes estaban en lo correcto? No, ninguno. ¿Por qué? Porque usaban a Cristo aún para contiendas, para pelear. ¿Será que el Evangelio ha sido dado para eso? Aún el propio Evangelio se defiende. Lo que pasa es que el ser humano no lo quiere ver. Porque aún también eso es por revelación. Y no es que sea algo místico, ¿verdad? Que tenemos que hacer muchas obras para que el Señor nos revele. No. Si a Pedro, ¿verdad?, le reveló quién era Cristo. Si allá estaba en Cesarea de Filipo y le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le dijeron, por ahí están diciendo que tú eres como Juan el Bautista, que vienes a poner tu gobierno, pero para reformarlo ya. No, otros dicen que tú eres como Elías, porque ven tus obras, y entonces tú eres como ese Elías, que puede hacer descender fuego, y nos vas a ayudar con nuestros problemas. No, otros dicen que tú eres como Jeremías, que sabemos que tú eres un varón amoroso que viene de Dios y que ayudas a los huérfanos, ayudas a las viudas. No solamente un profeta. De profeta, dice el Señor Jesús, no pasaba. Pero luego le dijo a los discípulos, bueno, si esto es lo que dicen las personas, ustedes que son mis discípulos, que han escuchado mis palabras, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Dice, no respondieron. ¿Por qué? Porque tenían la misma idea que los demás, el mismo concepto que las demás personas. Por eso, ¿dónde está puesta nuestra fe? Por eso decimos, no, que yo soy de esta denominación, esta es mejor. No, es que no hay ninguna mejor. Porque ¿será que el Señor Jesús dijo, miren, sigan a esta religión, sigan esa denominación? Ni aún los apóstoles se llamaron ellos cristianos. Eso no es como una enseñanza de los apóstoles. Si era como una burla, la primera vez que se les llamó cristiano fue allá en Antioquía, pero como una burla. No vienen esos, hablamos de Cristo nuevamente, porque había un reflejo de Cristo. No era una religión, no era algo de decir, nosotros somos cristianos. Es que, ¿cómo dijo que íbamos a identificar a los discípulos del Señor Jesús? Por sus frutos. No voy a decir, mire, yo soy cristiano evangélico, yo tengo el evangelio, por sus frutos. Como que refleja a Cristo, pero no es nuestra obra. Porque si fuese nuestra obra, como dice, no fuese dada por deuda. Ahí también el apóstol Pablo le dice, si nosotros obramos, entonces ya no es gracia, sino que deuda. Pero si no obramos, sino que creemos aquel que puede justificar al impío, entonces eso sí nos cuenta por gracia. Porque a Abraham dice, le fue contada su justicia. Esa fe que él tenía le fue contada por justicia. Obró Abraham, no solo creyó, y esa fe le fue contada por justicia. Por eso entonces aquí vemos Romanos 1:6. Entonces dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser ¿de quién? De Jesús, el Cristo. Dios nos llamó a través de Jesús, un llamamiento santo. ¿Pero de quién? ¿A quién le pertenecemos? A Cristo. Nuestra identidad está en Él. Por eso dice, Pablo, siervo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces dice también el versículo 8, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesús Cristo. Nunca olvidaba dar la gracia al Padre por la obra del Cristo. Con respecto a todos vosotros, las personas que estaban en Roma, que él no conocía. Dice, de que vuestra fe se divulga. ¿Cómo conoció el apóstol Pablo a esta iglesia de Roma? No la había ido a ver.
solo escuchó de la fe que tenía, de esa fe que se divulgaba por todo el mundo acerca de estos romanos. Entonces, en el 11 dice, porque deseo veros. No los había visto, ¿verdad? Para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados en qué? En el Evangelio, en esa fe que ahora tenían mutua en el Señor Jesús. Por eso, ¿de qué tendríamos que hablar aún si visitamos a otras personas? De Cristo. Porque ya vamos a ver, a veces cuando el apóstol Pablo usaba, dice, soporten esta locura. Y ya vamos a ver de qué estaba hablando. No estaba diciendo que él estuviese loco, porque el apóstol Pablo se limitaba a hablar solo de quién. De Cristo. Y que Jesús realmente. Entonces ya vamos a ver. Entonces dice, porque deseo verlo, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que sean confirmados en el Evangelio. La fe que ya ustedes tienen, por eso quiero ir a ver, para que el Espíritu Santo nos esté confirmando en el Evangelio. Y esto es, para ser mutuamente, dice, confortados en que por la fe que nos es común, a vosotros, a mí, yo he escuchado de la fe que tienen ustedes. Esa es la misma fe que yo tengo. Entonces, por eso quiero ir visitarlo, para que seamos edificados. Hablemos de Cristo, que no nos perdamos en otras cosas, que seamos edificados por el Espíritu Santo. Por eso dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto. El apóstol Pablo, así como el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Es que no me elegiste. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayáis. Nuevamente, ¿verdad? Ser apóstoles, ser apartados, para que vayáis y deis fruto. Y ese fruto permanece aquí, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pero no se limitaba solamente a eso. A los gentiles, ¿quién dice luego? A griegos. Y a no griegos, a estos bárbaros, ¿verdad? Que no viven de acuerdo a la cultura griega. A los sabios, a los intelectuales, a aquellos que tienen un gran conocimiento. A esos también les es necesario que se les predique el Evangelio, a pesar de que ya sepan acerca del Evangelio. Y a los sabios, a estos soy deudor, porque quiero predicarles el Evangelio también. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, hablamos de eso. Este es el efecto de cuando creemos al Evangelio. Somos apartados por Dios por la obra de su Hijo, para hablar solamente el Evangelio acerca de su Hijo. Todos los profetas dieron testimonio de quién? Del Hijo, así como lo dice el versículo 3, ¿verdad? El 2 y 3, que Dios dio esa promesa por medio de los profetas. Pero ¿de quién hablaron los profetas? Acerca de su Hijo. Y que fue confirmado, ¿verdad? Que Él era el Hijo de Dios. Por eso el efecto que tiene que haber en nosotros es solo hablar de Cristo. Y no es que seamos cristocéntricos, porque esa es la idea que se ha hecho el ser humano, para que no se hable de Cristo. Es que no creemos en el Padre, es que no creen en el Espíritu Santo. Es que todo me lleva al Cristo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. ¿Quién puede ir al Padre? Si no es a través de mí. No es que yo solamente quiero creer en el Padre, pero si no vamos al Hijo, no podemos ir al Padre. Por eso le dijo, si han escuchado mis palabras, ya han escuchado a mi Padre. Si ya me han visto a mí, ya han visto al Padre. Pero ¿qué dijo este discípulo? Muéstranos al Padre y no basta. ¿Qué no crees? Que Dios estoy en el Padre y el Padre en mí. Si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego con el Espíritu Santo, que dice en Juan 7, 38 y 39, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, no como dicen una persona, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, porque tiene vida cuando creemos al testimonio que da las Escrituras. Pero ¿qué dice? Entonces, esos son los que van a recibir el Espíritu Santo, porque cuando dice ríos de agua viva, se refería al Espíritu Santo,
que va a fluir en nosotros. ¿Cómo podemos recibir entonces el Espíritu Santo? Creyendo, como dicen las Escrituras. Todo nos lleva a Cristo. Por eso no es que seamos cristocéntricos, es que el Padre así lo dijo. Por eso entonces sigue diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, para que podamos ser salvos. Por eso dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque veo la necesidad que yo tengo de tener en él. Y también de las personas que ustedes también lo escuchen. ¿Para qué? Para que puedan ser salvos. No porque nosotros podamos salvar a las personas, es porque damos el testimonio que puede salvar a las personas. Por eso dice, a todo aquel que cree. Siempre está esa frase, ¿verdad? Creer. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿cuál es el efecto? Recibe vida eterna. Y entonces, por sus frutos los conoceréis. ¿De qué vamos a hablar? Del Evangelio de Cristo. Por eso dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios. ¿Será que hay alguien justo? Aquí nomás hay alguien justo. David de Cristo. En el Cristo. En el Cristo estamos justificados. Amén. Qué bueno que hay una identidad en el Cristo. Amén. Porque sin el Cristo no hay justo, ni siquiera uno. Todos dicen, nos decimos inútiles. Pero porque en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta, ¿verdad? Se revela por fe, para que tengamos esa fe continua. Por eso, como en otras predicaciones he hablado, gracia. Se sigue renovando esa gracia. Hoy, aunque nosotros pensamos que no pasa nada, esa gracia se renueva en nosotros, porque la necesitamos. Esa misericordia, ese favor que nosotros no merecíamos, se sigue renovando. Y también su misericordia, dice, se siguen renovando. Son nuevas. Por eso dice, el Evangelio, esa justicia que proviene de Dios se sigue revelando por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. No andamos por vista, sino por fe. Entonces, les decía que también el apóstol Pablo se identificaba, pero veamos en 2 de Corintios 11. Porque recordemos que también lo que hemos estado viendo allá en 2 de Timoteo, de que él decía, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, lo que vimos al principio, de 2 de Timoteo 1:8. Pero entonces confirmemos esto de las aflicciones que vienen por causa del Evangelio en 2 de Corintios 11. Y entonces yo leía de esto lo que les decía. En el versículo 1 dice, ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme. Pero ¿de qué locura está hablando? Por eso le decía, el apóstol Pablo, ¿de quién hablaban antes? Porque aún también les digo, es que yo no pretendo ni quiero saber nada entre ustedes. Pues yo sé que ustedes tienen muchos problemas aún entre ustedes siendo hermanos, pero yo me he limitado a no saber nada de vosotros, sino solamente a Jesús y a este como crucificado. A este les vengo a presentar. Por eso cuando él dice, ojalá me toleraréis un poco de locura, es porque iba a hablar de sí mismo. Es porque él nunca quería hablar de sí mismo, sino solamente de Cristo. ¿Pero por qué iba a hablar de sí mismo? Porque esta iglesia de Corinto se había levantado, como él lo dice, unos superapóstoles, grandes apóstoles, como dice, y ya vamos a ver en el 5 dice, y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, aquellos que ustedes dicen que son mejores que yo, que como a mí me ven que yo paso, ¿verdad? Que quizás muy duro les hablo, que muy tosco soy para hablarles, o que quizás me han visto cómo me han apedreado, me han hecho de todo, que quizás soy muy débil para estar entre ustedes, ¿verdad? Entre estos grandes apóstoles, como ellos son bien bendecidos y como ellos tienen todo y no les pasa y no tienen oposición, por eso me ven que yo, quizás posiblemente el Señor no está conmigo, ¿verdad? Por eso le digo, entonces viene mi defensa, por eso dice, tolérenme un poco de locura, porque yo no estoy acostumbrado a dar testimonio de mí mismo, sino solamente de Cristo. Por eso dice en el 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo,
para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mi objetivo siempre es hablarles de Cristo para que ustedes, como una esposa, estén, como dice, preparados, pero en el Evangelio, para que hagamos la voluntad del Padre. Por eso dice, yo los presenté a Cristo como ese esposo, para que ustedes sean esa virgen pura a Cristo, para que sean limpiados de esos pecados, para que estén, como dicen, ataviados, para que no sea su obra, sino porque allá en Apocalipsis dice que se le dio ese privilegio de que ser vestido con vestidura blanca, de lino fino. Estas son las obras justas, pero no es porque nosotros lo hayamos hecho, sino porque Él lo hizo en nosotros. Y así el apóstol Pablo presentaba el Evangelio para que nosotros fuésemos justos por la fe. Por eso, pero usted dice, unos versículos que siempre hemos escuchado. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Hay una manera nada más? Vuestros sentidos sean de alguna manera. Van a haber muchas. Para que ustedes se extravíen y ya no sean fieles a Cristo. Porque el 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿verdad que se puede dar testimonio de otro Jesús? Aquí dice, se puede dar testimonio de otro evangelio, se puede dar testimonio de otro espíritu. Por eso dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, ese sí les habla la verdad. Como no les habla de la cruz, como no les habla de negarse a sí mismo, eso sí les gusta. Por eso dice, ese es mi temor. Yo les presenté a Cristo para que ustedes sean limpiados por la fe, que sean justos. Pero si vienen, como dice cualquier hijo de vecina, a predicarles un evangelio diferente a ustedes, ese sí les gusta. Que les digan que ustedes son campeones, que ustedes pueden lograr todo lo que se propongan, que sigan todos los deseos de su corazón. Cuando dice el corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. El Marcos 7:21, lo que siempre se nos recuerda, porque de dentro del corazón de los hombres surgen todos esos malos pensamientos. Y ahí da un gran listado, ¿verdad? Y todo eso contamina al hombre. ¿De dónde surge? El corazón. Eso es que somos una fuente de mal o una máquina de mal. ¿Hay algo bueno en nosotros fuera de Cristo? No. Por eso dice, mi deseo era presentarlos como una virgen pura a Cristo, pero ustedes se están desviando para escuchar otro evangelio. Y pienso en el 5, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque tenía esta lucha, esta oposición con aquellos que, como ya tenían un poco de conocimiento, pensaban que ellos ya eran grandes apóstoles. Pero si vemos, Pablo fue un apóstol, nunca se anduvo jactando. Y aún cuando tenía la posibilidad de jactarse, dice, yo les aventajo a todos estos israelitas, porque yo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, entre lo que es la ley, irreprensible, cuanto a celo, ¿verdad? Irreprensible, yo sé más que ustedes, pero yo no me jacto de esto, porque yo he estimado todo esto como pérdida, como basura, porque sé que eso es un obstáculo para no conocer a Cristo. Por eso lo he perdido, lo he tenido todo como basura, como pérdida, para ganar al Cristo. Por eso dice, yo sé que no soy inferior a aquellos que ustedes llaman grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, ahí está el apóstol Pablo. Nosotros decimos, qué bien hablaba el apóstol Pablo. Si también el día miércoles se nos hablaba que el apóstol Pedro decía, hay algunas epístolas, algunas cartas que ellos nos envían que son muy difíciles de entender, ¿verdad? Aquí dice, aunque sea tosco en la palabra, ¿verdad? Aunque quizás no me sepa expresar, aunque quizás ustedes no entiendan lo que yo estoy tratando de transmitirles, no lo sé en el conocimiento, porque he tenido en el encuentro con el Señor. Por eso dice, en todo y por todo, como lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os hemos predicado el Evangelio de Dios de balde. ¿Será que yo, como me ven en mi debilidad,
que todo lo he dejado para que ustedes escuchen el Evangelio. Por eso entonces ustedes vengan y me menosprecien. ¿Será que he predicado en mal del Evangelio? ¿Será que en vano entonces me humillé a ustedes para que ustedes fuesen como esa virgen pura delante de Cristo? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Ese es el efecto del Evangelio. ¿El apóstol Pablo acaso veía como el Evangelio para ganar algo económicamente? No. Si aún decía, yo tengo derecho, si yo les predico el Evangelio, yo puedo vivir del Evangelio, pero yo no quiero usar ese privilegio para que no haya ningún obstáculo en el Evangelio. Por eso dice, he despojado a otras iglesias, ellos me han dado, quizás hasta lo dieron más de sus posibilidades, así como dice la iglesia de Macedonia, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno que carga. Eso es el efecto del Evangelio en nosotros. No ser cargosos a los demás, sino que conozcan a Cristo. No es que nosotros ganemos de las iglesias, denme una ofrenda, porque yo les he predicado el Evangelio. No, yo no quise hacer carga a ustedes. Pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, lo que decía. Y en todo me guardé de seros gravosos. Ese es el efecto. No ser tropiezo del Evangelio. Decir, no es que esos solo vienen a pedir visto. Es que siempre hay que darles ofrendas a estos grandes apóstoles. No hay que poner ningún obstáculo. Versículo 13. Porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. A estos superapóstoles, grandes apóstoles que ven ustedes y que dicen que son mejores que yo, son falsos. No se maravillen, así como habéis dicho, no todo lo que veías, ¿no? Por eso dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y cuál es el objetivo de Satanás? Allá en 2 Corintios 4:4, ¿verdad? Lo hemos escuchado varias veces. Porque el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó. Ese verbo está en pasado, ¿verdad? Cegó ¿dónde? En Adán y Eva. Y todos los nacidos de Adán y Eva, ¿cómo vienen? Ciegos, cegados. Por el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Así nacemos, siendo incrédulos. No es que ya sepamos acerca de Dios, no sabemos, porque venimos cegados. Por eso somos incrédulos aún desde que nacemos. Por eso dice, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Mantenernos cegados, para que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo no le resplandezca. Y lo vamos a ir viendo, pero entonces por eso dice, no es maravilla, Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para desviarnos del Evangelio, para que no veamos al Cristo. Por eso se dice, se llama también anticristo, porque está en contra de la obra de Jesús como de Cristo. Por eso se puede hablar de otro Jesús. Allá en Juan 7:31, y muchos de la multitud creyeron en él, judíos también gentiles, pero se decían entre ellos, cuando el Cristo venga, va a hacer más señales que las que este hace. ¿Estaban creyendo que Jesús era el Cristo? No, solo un profeta, un varón poderoso, en obras y en palabras. No estaban creyendo que él era el Cristo. Por eso decían, ¿será que va a hacer más señales del Cristo cuando venga? Vemos que este hace señales, pero ¿será este el Cristo? ¿Cómo debe ser nuestra fe? Creer que Él es el Cristo, que Él es nuestro Señor, y a qué se opone Satanás. A que no veamos esta verdad, a que veamos a Jesús como un milagrero nada más, alguien que me va a hacer los favores cuando yo lo necesite. No, si Él es soberano, Él puede sanarnos como no. Job lo sanó, pero aquel hombre del rico y Lázaro, ¿por qué no lo sanó? Porque no le mejoró su vida. Así dejó que muriera, ¿verdad? Él es soberano. Eso no debemos de olvidar. Como le dijo también aquí al apóstol Pablo, yo 3 veces he orado para que me quite este aguijón. Pero esas veces que le dije esto, ¿qué me respondió? El Cristo es suficiente. ¿Es suficiente el Cristo para nosotros? Debería serlo. Ese es el efecto.
sea que tengamos como si no, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, yo para todo he sido enseñado, como para padecer necesidad, como para estar saciado, ¿verdad? Por todo y para todo he sido enseñado. Por eso dice, estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, los cuales ustedes tienen como admiración. Por eso dice el 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y si ustedes siguen a esos falsos profetas, también van a tener su recompensa. Por eso, maldito el varón, el hombre. Debemos confiar solamente en el Cristo, nuestra identidad en el Cristo. Por eso les decía, somos sido enviados, apostolados. Es que si no lo hacen todos, entonces yo no. Esa no es mi identidad. Es que a cada uno de nosotros se nos ha dado el Evangelio. Que si ellos no se mueren, yo tampoco. ¿Sí? Porque aquí, luego vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de eso. 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito, ¿verdad? Reciban un poco mi testimonio, pero mi testimonio es que yo he creído en Cristo. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, ¿verdad? Porque yo les estoy hablando acerca de mí. Me estoy desviando un poco del Cristo, ¿verdad? Por eso estoy hablando en locura, porque vemos dar testimonio de uno mismo, como le está diciendo el apóstol Pablo que es hablar de nosotros. Es que vamos a escuchar o vamos a dar el testimonio del hermano. Si el testimonio de los humanos, allá el apóstol Juan dice, será mayor es el de Cristo. ¿El testimonio de las personas puede dar salvación? Bueno, porque si no, si diese salvación el testimonio de las personas, ¿para qué vino Cristo? Entonces por eso dice, por eso si no hablo como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios. Bien los toleran ustedes, ¿verdad? Y entonces no me quieren tolerar a mí, siendo vosotros verlos. Si nosotros hemos creído el Evangelio y luego nos maravillamos con estos falsos apóstoles, falsos profetas, que hizo unos grandes milagros que bien bonito como habla esta persona, siendo ustedes fuertes, toleran a los necios. ¿Cómo los habla el Señor? Pues toleráis si algunos esclavizan, si algunos devoran, si algunos toman lo vuestro, si algunos se enaltecen, si algunos dan bofetadas. Así como vemos, ¿verdad? Unciones, falsas unciones, ¿verdad? La bofetada ungida, el salivazo ungido, bien lo toleran. Ustedes siendo cuerdos toleran esto. Y ahí está, ¿verdad? Entonces luego el 22, son hebreos estos grandes apóstoles. Dice, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Entonces son ministros de Cristo, yo más. Pero entonces luego ahí viene toda la lista del efecto que da el Evangelio, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. No le pegan los 40 para seguirle pegando. Entonces 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado allá en Listra, que solamente se sacudió. ¿Y qué hizo? No, Señor, esto es muy difícil. Para que me estén apedreando, para que no. Se sacudió y siguió predicando el Evangelio. Apedreado 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de dominación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, sin hambre y sed, muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Gran listado que hemos leído, ¿verdad? Además de otras cosas. Pero ¿qué dice? Lo que sobre mí se agolpa cada día son mis dolencias, son que el Evangelio es muy duro. Lo que se agolpa cada día en mí
la preocupación por toda la iglesia. ¿Es esa nuestra preocupación? Ese debería ser el efecto, ¿verdad? Ay, no, que es muy difícil todo esto, y ya nada más una dolencia tenemos y ya no queremos nada con el Evangelio. Muy diferente de cómo en aquellos tiempos era a lo que ahora es, ¿verdad? Por eso dice que son, como nos dicen, generación de cristal, ¿verdad? Porque una cosa ya se abandona el Evangelio. Pero él dice, pase todo esto. Entonces, volviendo a 2 de Timoteo 8. Por eso el apóstol Pablo, después de pasar todo eso, de identificarse en la obra como el Cristo, ¿qué le decía a Timoteo? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, solamente de él. Y decía, de mí, no te avergüences de dar testimonio de mí, porque yo he sido imitador de Cristo. Por eso dijo, imiten a mí como yo soy imitador del Cristo. Pero dice, preso suyo, a pesar de que estoy en la cárcel, ¿verdad? Por eso, así como muchos usan, todo lo puede en Cristo, que me fortalece. Pero ¿dónde estaba él? ¿Será que allá en Israel, gozando de todos los beneficios, quizás de ser judío? No, preso, encerrado. Pero el hijo del Evangelio no está encarcelado. Por eso dice, soy preso suyo. Pero ¿qué dice? Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, lo que hemos venido escuchando, ¿verdad? Por el Evangelio, va a haber oposición. Si el Señor Jesús dijo, si a mí me rechazaron, ¿será que no lo van a rechazar ustedes? A mí me dijeron blasfemo, ¿será que no les van a decir que ustedes también blasfeman? A mí me dijeron que tenía demonio, ¿será que ustedes no les van a decir? Si a mí me despreciaron, porque si el mundo ama lo suyo, entonces ¿de quién son? El mundo. Pero si odian lo suyo, el testimonio que ustedes dan, entonces su identidad está en el Cristo. Por eso dice, si no participa de las aflicciones por nuestra vida, por nuestro sueño, por nuestro propósito, participa de las aflicciones por el Evangelio. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y aquel que la pierde por causa de mí, por causa del Evangelio, sufre esas penalidades, esas aflicciones por el Evangelio, porque también esas aflicciones son el poder de Dios para salvación. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Quizás nosotros no lo vemos así, pero dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. Por eso dice, no me elegiste de ustedes, ¿no? Yo los elegí. ¿Por qué? Porque tuvieron la fe en el Evangelio. Cuando escucharon el testimonio, creyeron. Entonces yo los elegí. Por eso dice, no es que tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. ¿Cómo? No es lógico eso tampoco. Es como decir, Señor, te perdono. Ven a mi corazón. ¿Tiene lógica? No. ¿Quién es el pecador? ¿Quién es el malo? ¿Dios o nosotros? Por eso, Él, cuando nos da el testimonio del Evangelio, lo usa para limpiarnos. Por eso Ezequiel 36:25, yo esparciré el agua limpia, y os limpiaré de todas vuestras inmundicias. ¿Qué es esa agua? ¿Qué es esa agua limpia? Limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Quizás nosotros no lo vemos, pero el principal ídolo, nosotros, los voy a limpiar, ya no se van a ver ustedes. Por eso dice, mueran todos los días, carguen la estaca de ejecución todos los días, y entonces sigan. Por eso todos los días vemos cómo debemos identificarnos de este llamamiento santo. Por eso dice, no conforme a nuestras obras. Por eso dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano. ¿Será que? No sé, claro. Es que yo quiero cumplir la ley. Para lo que dicen, ser legalista, ¿verdad? Cumplir la ley. No podemos. Si en el momento que nosotros nos damos cuenta de que hay una ley y queremos cumplirla, ya la hemos requerido un montón de veces y no nos hemos dado cuenta. Porque la ley que exige perfección. Somos perfectos, ¿no? Por eso vino el perfecto, porque el fin de la ley es el Cristo. Por eso dice, por las obras de la ley ningún ser humano será crucificado, Romanos 3:20.
Por eso dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, el propósito de Dios en el Cristo. Entonces, ¿será que nosotros podemos agradarle con nuestros propósitos? Tus caminos no son los míos. Tus pensamientos tampoco son los míos. Yo tengo un camino que es mejor. Por eso dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en quién, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Por eso decimos, Señor, bendícenos. En Efesios 1:3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, quien nos bendijo, pasado, ¿verdad? Nos bendijo con toda bendición espiritual en el Cristo. Señor, dame paciencia, dame amor. Es que ya está en el Cristo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que creer en Él. Señor, ayúdanos. Ya nos ayudaron. ¿Quién no recibe esa ayuda? ¿De dónde viene el socorro? Pero ya ha venido ese socorro. Pero queremos someternos a Él. Pero por eso pasamos pérdidas. Así como dice, nuestra fe o nuestro fundamento está sobre la arena. Viene toda tempestad. ¿Y qué pasa? Hay una gran pérdida. Pero si nuestro fundamento, nuestra casa está sobre el fundamento, la roca que es Cristo, van a venir las aflicciones, circunstancias, oposiciones. En el mundo tendrán aflicción. Confíen, tengan fe. Que nada de esas aflicciones o oposiciones mueva su fe. Entonces no va a haber pérdida. Por eso el apóstol Pablo decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo sé que si el Señor todavía me tiene aquí, ¿qué por usted? Yo todavía con celo, ¿verdad? Quiero presentarlos como una vida pura, pero ustedes todavía como se van, como que niños fluctuantes, ¿verdad? Buscando otras cosas. Ahí vengo, ¿verdad? Nuevamente a confirmarles el Evangelio. Rápido se nos olvida, ¿verdad? Y por eso les decía, nuestra identidad debería ser esta siempre. Es el efecto del Evangelio en nosotros. Por eso dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, lo que les decía, ya nos bendijo, ya nos dio todo en el Cristo. Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús Cristo, el cual quitó la muerte y dio, ¿verdad?, esas profecías. De la mano del Seol os redimiré, muerte, yo seré. Y entonces dice que descendió a pedir las llaves de la muerte y del infierno. ¿Para qué? Para que toda autoridad sea de Él. Toda la autoridad, toda potestad le ha sido dada al Hijo. Todo juicio le ha sido dado. Por eso va a haber un día el juez justo que va a juzgar tanto a vivos. ¿Por qué? Porque se le dio toda la autoridad. Él dice, Él venció, Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, escuchamos este versículo que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque luego dice en el 56 de 1 Corintios 15, que dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Por eso dice que la dádiva, el regalo del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Por eso dice, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? No, si el Señor Jesús lo cargó el pecado, venciendo a la muerte. Por eso dice, ¿dónde, oh sepulcro? También tu victoria. Sabemos que y hemos visto todas las personas que fallecen van a un sepulcro y pensamos, ya no nos vamos a acordar de Él, ¿no? Él sacó a la luz la vida. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte, resucitando. Y entonces también el apóstol Pablo decía, yo también quiero participar de esas aflicciones, porque un día yo sé que voy a ser partícipe de la resurrección. Por eso dice, ¿dónde estaba muerte tu aguijón? Ya no el pecado, ya no tiene ese poder. ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que solo ahí vamos, ahí es nuestro fin. No, porque este es nuestro Dios, que nos va a guiar aún más allá de la muerte, porque sacó a luz la vida. Y entonces dice, y el poder del pecado, la ley o lo que hemos explicado. Entonces sigue diciendo en 2 Timoteo. Por eso dice, ha sido manifestada, ¿verdad? Sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los. Yo le demostraré. Cuando el Señor Jesús habló con Ananías, cuando, cuando era Saulo, ¿verdad? Fue cegado y le dijo a Ananías, ve y ponle las manos para que recobre la vista, porque la gran tarea le espera, ¿verdad? Va a dar testimonio tanto a reyes como a los gentiles, ¿verdad? Yo le voy a demostrar lo que ha de padecer por causa del Evangelio. Yo lo voy a bendecir mucho para que sea famoso, para padecer. Y es lo que no queremos, ¿verdad? Es lo que esta carne no quiere, ¿verdad? Padecer. No quiere padecer por el Evangelio. Por eso dice, yo fui constituido por el Señor Jesús, predicador. Fui enviado, apóstol y maestro, no solo de los judíos, porque estos eran los que más rechazaban el Evangelio, y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién, esa es nuestra fe, debería ser, yo sé a quién he creído. Por eso Pablo decía, yo sé en quién he creído, porque yo sé, a pesar de que estoy padeciendo todo esto, yo sé que el Señor se va a levantar y también junto con Él me va a levantar. Por eso Él decía de oída, que había oído. ¿Qué debe ser el efecto de nosotros? Verlo, ser partícipe, ser testigo. Qué bonito cómo predicó, ¿verdad, el hermano? Nosotros debemos ser testigos también de eso, porque ese es el efecto del Evangelio. Por eso si algo bueno se ve en un hermano, no somos nosotros, es la gracia de Cristo en nosotros, porque ya le dije, de dentro del corazón sale todo mal. Todos los designios del corazón de eso de continuo, solamente al mal. Por eso dice, por lo cual así mismo padezco eso, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y entonces yo digo, ese depósito, está hablando del cuerpo. No, está mi vida, mi alma, mi espíritu. Yo sé que está en las manos de Él. Entonces, ¿quién nos puede arrebatar de las manos de Él? Nadie. Yo sé que puede guardar mi depósito para aquel día. Yo sé que me va a resucitar. Por eso dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén el Evangelio, aférrate a Él. Nunca lo sueltes, a pesar de que venga alguien y diga que no, ese no es el Evangelio, que es herejía, que es blasfemia. No, a mí me rechazaron también, a ustedes lo van a rechazar. Por eso dice, a pesar de que pasen esa oposición, retén esa forma de las sanas palabras. El Evangelio que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pero luego también nos da esa tarea, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué dice? Si el Señor guarda nuestra vida, nosotros que debemos guardar el testimonio de nuestro Señor como el mejor tesoro, ¿verdad? Y con eso ya termino. Allá en 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, 5. Y el apóstol Pablo le decía a esa iglesia de Corinto, porque no nos predicamos. Por eso decía, ponerle un poco de locura, voy a hablar jactando un poco de mí, pero luego vamos a regresar siempre a Cristo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Cristo, también como Señor, y a nosotros, ¿como qué? Como los mejores, grandes apóstoles, como vuestros siervos. ¿Por amor de quién? Somos servidores, siervos, a lo que se nos ha mandado. Eso tenemos que hacer. Por eso dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ese es el depósito del Evangelio en nosotros, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque en el versículo 4, ayer el versículo que le mencioné, Satanás quiere tener cegado a todas las personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio, pero Dios sacó a la luz a su Hijo. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento, para que le conozcamos. No es un conocimiento intelectual o de sabios o de entendidos, no, ¿verdad? Para que le conozcamos como Él es. Por eso os dije, en vuestros pecados moriréis, porque si no creen que yo soy quien digo que soy,
morir en nuestros pecados. Para esa iluminación del conocimiento, Dios sacó a la luz a su Hijo, lo encarnó, el Verbo se hizo carne. Por eso dice, pero tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro. Por eso dice, guarda ese buen depósito. Así como Él cuida de nosotros, nosotros retengamos esta sana. A pesar de que haya mucha oposición, ¿será que van a seguir multitudes? ¿No? Aún, la mies es mucha. Los obreros, pocos. Porque los verdaderos obreros. Porque muchos dicen decir ser obreros, pero no son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Pero tenemos este tesoro, el Evangelio en base de barro, tan frágiles que somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de nosotros, sea de Dios, que no de nosotros. Por eso ahí vemos, si viésemos el Evangelio como lo dicen las Escrituras, otra cosa sería. Viésemos, o sea, como dice, se nos va a revelar el Evangelio, no es algo místico o mágico, sino que es lo que Dios da. Porque ahí está constantemente, ¿verdad?, ministrándonos para que podamos creer. Pero si decidimos no creerlo de esta manera, entonces nos vamos a seguir perdiendo. Por eso está el Señor, y espero que nos haya hablado, y que no solamente quede como una buena prédica, ¿verdad? Ay, qué bonito cómo usó el Señor al hermano. Yo no tengo nada que ver. Si vimos que el apóstol Pablo dice, tolérenme un poco de locura, porque voy a hablar de mí, pero de quien se debe hablar solamente es de Cristo. Y si vamos a hablar, que sea solamente de Cristo, de esa obra de Jesús y su obra como el Cristo. Y ahora, como tomó toda autoridad, todo dominio, es nuestro Señor. ¿Bien? ¿Pueden seguir? Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por el privilegio que nos has dado de seguir escuchando tu Evangelio, para que podamos seguir siendo afirmados, para que podamos seguir siendo confirmados en esta fe de que tú eres el Cristo, que tú eres nuestro Señor. No solamente queremos oír un buen mensaje, queremos nosotros ser testigos tuyos, Señor. Por eso has dado ese poder, y has dado tu Espíritu Santo, para que podamos creer en ti, para que seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra, para que podamos seguirte conociendo, Señor. Por eso ya nos has dado esa bendición que proviene de ti. Por eso queremos aferrarnos a esta gran verdad y queremos seguir honrando a nuestro Señor y Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.